Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchísimas gracias por asistir a nuestro webinar del mes, que tiene el ponente invitado Luis Carlos Castillo García. Él es docente de varias universidades que reúne a nuestra asociación, a nuestro gremio de Sidesco. Y tendremos el día de hoy relaciones y tensiones entre evaluación de competencias y calidad educativa. Antes de que iniciemos, quiero, digamos, contarles un poco de qué se trata nuestra organización. Sidesco es la Corporación para la Integración y Desarrollo de la Educación Superior en el suroccidente colombiano. Es una entidad sin ánimo de lucro, pues que tiene como propósito aportar mediante la integración y la cooperación al desarrollo de las instituciones educativas superiores, que son las IES asociadas a Sidesco, realizando programas y proyectos para el beneficio de ellas y del sector educativo y de la región del suroccidente colombiano. Así que nuestra apuesta principal es poder, digamos, proyectar este tipo de encuentros para generar como un crecimiento colectivo de conocimiento, y para nosotros es un honor poderlos tener aquí presentes en este espacio enriquecedor. Para dar inicio a este webinar tan especial, quiero contarles que Luis Carlos Castillo es licenciado en Lenguas Modernas, magíster en Lingüística y Español, estudiante en modalidad especial de la Maestría en Ciencias Médicas Básicas, con un énfasis en neurociencia, y actualmente es candidato a doctor en Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ha ejercido su docencia por más de 29 años en todas las universidades asociadas a Sidesco, y esta vez dispuso su tiempo para que este encuentro tan especial como lo es el webinar del mes, que es Relaciones y tensiones entre evaluaciones de competencia y calidad educativa, puede ayudarles muchísimo en todo lo que es en el tema de docencia. Entonces le doy paso al profesor. Profe Luis Carlos, ¿se encuentra ahí? Hola, buenas tardes a todos. Espero que me escuchen todos bien. Así es, profe. ¿Puede encender la cámara, por favor, para que lo podamos ver? Y los que quieran también prender su cámara están totalmente invitados para que lo hagan. La idea es que este sea un espacio enriquecedor, que sea muy dinámico, así que si en algún momento quieren hacer una pregunta, lo pueden hacer por el chat y le daremos respuesta a medida de que vaya transcurriendo el webinar. Profe, le doy paso. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Catalina, por la presentación. Y bueno, a los colegas y personas que están presentes, pues gracias por su presencia y el tiempo para escuchar y que discutamos un poco en relación con este asunto de la evaluación y su relación con la calidad, digamos, la calidad educativa. Quisiera decirles pues que la presentación que voy a hacer hoy y que pues voy a compartir y vamos a discutir más adelante, hace parte de una investigación que hicimos en el año 2013 cuando estaba yo en Bogotá, haciendo parte del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Nacional, bajo la dirección del profesor Fabio Jurado, y hicimos una investigación en convenio con el Centro Nacional de Acreditación, quienes nos encargaron de hacer una investigación en la que pudiéramos establecer un estado del arte. La idea era establecer un estado del arte del Sistema Nacional de Acreditación, identificar rutas, básicamente rutas y tópicos de investigación y profundización, pues más que todo para el mejoramiento de las condiciones de la calidad, sobre todo de la calidad que se ofrece en el servicio universitario. En esa medida, gran parte de lo que les voy a presentar obedece un poco a algunos de los resultados que se encontraron, pero concretamente aquellos resultados relacionados con la evaluación y pues vamos a mirar cómo a partir de este, digamos, sistema de evaluación creado por el Centro Nacional de Acreditación, permite de alguna manera darnos cuenta que dentro de los, digamos, de los criterios de evaluación de la calidad está la evaluación de los aprendizajes y la evaluación de los docentes. Entonces, ahí hay una serie de, digamos, de problemáticas y de tensiones, tanto que se vislumbran en esta investigación que hicimos, como, digamos, algunas cosas, algunas preguntas que yo las menciono como preguntas, pero considero que podrían ser
tensiones que podrían identificarse. Por supuesto que hay una relación entre calidad educativa y sobre todo evaluar la calidad educativa y digamos, lo que llamamos la evaluación por competencias o el enfoque de competencias asumido por las universidades. La mayoría de las universidades colombianas hoy en día están en el modelo de enfoque por competencias, sobre todo porque ese modelo, digamos, ese enfoque, perdón, es, digamos, mencionado dentro de, digamos, como uno de los elementos a tener en cuenta cuando se hace evaluación de las instituciones. Entonces, quisiera ir entonces con ustedes un poco a mi presentación. Voy a compartirles pantalla para que podamos ver la presentación. Y pues yo ir dialogando con ustedes un poco al respecto. Ahí la estamos viendo, profe. Ok, gracias. Bien, bueno, producto de esta investigación, pues yo me he atrevido digamos, a hacer esta propuesta de, digamos, de mirar un poco estas relaciones y tensiones entre la evaluación de competencias y la calidad educativa. Empecemos un poco mirando, apreciados colegas, cómo está la universidad frente a la calidad educativa, es decir, digamos, cuál es el rol y el papel o digamos, los compromisos que tiene la universidad frente a la calidad educativa. Bueno, la calidad está, en primer lugar, sugerida en la Constitución Política de 1991 y básicamente pues se sugiere como un objetivo rector de los procesos educativos. Entonces es importante tener en cuenta que hay una base desde la misma Constitución, pero también hay una serie de bases jurídicas que, digamos, permiten decir que este asunto de la calidad es algo con lo que las universidades deben enfrentarse y deben cumplir. Ahora, es claro que la universidad, toda universidad, en tanto que está conformada por seres humanos, pues ella como ente es un organismo vivo. La universidad no son solamente un espacio físico. De hecho, en esta época en la que hemos tenido que enfrentar la pandemia y hemos tenido que vincularnos a través de, es decir, ejercer el servicio formativo a través de las vías virtuales, una de las preguntas que uno se hacía es un año en el que los espacios físicos de las universidades han quedado prácticamente clausurados y todo ha pasado al mundo de la virtualidad. Y solo es posible, primero, por los avances tecnológicos y en segundo lugar, porque hay seres humanos detrás de ello. Es decir, la universidad, más que todo en esta época, se ha visto como un organismo vivo, conformado por seres humanos. Y, por lo tanto, en esa medida, pues toda la universidad es susceptible de transformarse, como todo ser humano, como todo organismo vivo, de evolucionar de forma continua. Ese es el ideal. Y pues, por supuesto también que para lograrlo, pues se requieren de insumos y ajustes, y la universidad, como todo sistema complejo de acciones humanas, pues requiere ponderación, requiere de ponderaciones, es decir, de evaluaciones y axiologías para la cualificación de las acciones humanas que la constituyen. Entonces, en esta medida, la universidad tiene ese lugar en cuanto tiene un rol, un papel fundamental en, digamos, en el servicio que ofrece y en la idea de que debe ser un servicio de calidad. Ahora bien, la calidad del servicio que ofrece, pues obviamente dependerá de su capacidad para autoevaluarse, porque precisamente el proceso de evaluación del CNA implica varios pasos, y uno de esos pasos, cuando se va a certificar o acreditar un programa, uno de los pasos es el paso del proceso de autoevaluación. La misma universidad hace un proceso de autoevaluación siguiendo unos derroteros que propone el CNA, y en esa medida, pues, es una de las etapas del proceso de certificación y de acreditación. Entonces, la calidad del servicio, pues, obviamente dependerá de su capacidad para autoevaluarse, obviamente con una actitud crítica,
con una actitud ética, por supuesto, y también crítica. Y, por supuesto, también de su disposición para poner en la superficie, es decir, ser capaz de mostrar sus fisuras, sus desajustes, y obviamente también para ser capaz de identificar sus logros más relevantes. Ahora, ¿qué mecanismos de evaluación de la calidad educativa universitaria existen? Es decir, el caso de la acreditación. En el caso de la acreditación, ¿cuáles son como los mecanismos que existen? Bueno, por un lado, la acreditación es un modo de evaluación de la educación superior. O sea, ha sido creado para evaluar la educación superior o el servicio de la educación superior. Ahora, ¿quiénes hacen esto? Bueno, para eso se crearon sistemas de acreditación en la educación superior y hay en varias partes de Latinoamérica. Y estos, pues, en sí son sistemas nacionales de evaluación y la mayoría de ellos fueron creados más o menos alrededor de la década de los 90 y usualmente en toda Latinoamérica se implementan mediante procesos de evaluación y acreditación que toman en cuenta distintas características y bajo la figura de organismos acreditadores. Por ejemplo, el CNA es un organismo acreditador. Y también son organismos de aseguramiento de la calidad de la educación. Entonces, estos mecanismos permiten asegurar la calidad de la educación a través de la acreditación y es claro que detrás de ellos, para poder, digamos, certificar o acreditar un programa, debe haber detrás de ello una visión de calidad. Entonces, entra en juego en este proceso, digamos, de la calidad educativa, pues precisamente el concepto de calidad. Ahora, en primer lugar, pues hay que tener en cuenta que la calidad es un bien social, como lo es la educación. La educación es un bien social, entonces es un bien social que debe ser de calidad. Por lo tanto, la calidad se convierte también en un bien social. Ahora, el concepto de calidad surge de reflexiones sobre las prácticas educativas, pero no solo sobre ellas, sino sobre muchas otras prácticas. Específicamente, las prácticas de producción masiva han aportado mucho al concepto de calidad. Ahora, hablar de calidad o hablar del concepto de calidad implica pues realizar juicios, es decir, cuando uno va a hablar de calidad, eso implica emitir juicios, pero esos juicios deben hacerse según las realidades históricas y la especificidad de las experiencias de las instituciones y de los programas. Otro de los asuntos que, digamos, entra en juego en la definición, en la conceptualización de calidad, pues son las posiciones relativas a esta categoría conceptual. Y esas posiciones no son ingenuas. ¿Por qué? Porque todas ellas encarnan posiciones políticas o concepciones y posiciones de poder. Es natural que para poder posicionar un concepto hay una serie de fuerzas y de perspectivas distintas desde lo político y de las instancias de poder. Por eso no es ingenua esa concepción. Eso quiere decir que el concepto de calidad no está basado solamente en el juicio racional lógico o en el saber científico, sino que también está cruzada por intereses de poder. Esa es una de las tensiones, porque uno quisiera que lo que se asume como calidad educativa fuera algo que de alguna manera no estuviera basado en concepciones ideológicas o políticas, pero la realidad de nuestra existencia es que toda nuestra sociedad y todo el mundo social y cultural funciona de esta manera. Ahora, a partir de esto, pues vamos a encontrar diferentes concepciones de calidad. Es decir, para poder hablar de concepciones de calidad, nosotros tenemos que entender que el concepto de calidad significa cosas diferentes para distintos grupos y para distintos observadores, porque tanto los grupos como los observadores van a tener intereses distintos y dependiendo de esos intereses conciben el concepto. Ahora, la diversidad de concepciones
pues obviamente dificulta hablar del concepto de calidad como de una manera general y válida para todos. Pero obviamente hay que lograr llegar a unos acuerdos de alguna manera en el concepto. Además de eso, su concepción puede diferir también de la diversidad de los usos que se hacen de la calidad. Entonces, de acuerdo con los usos, pueden venir concepciones de calidad. En ese sentido, hay una paradoja y yo diría también una tensión, y es que hay que resolver un asunto, y es cómo logramos un acuerdo en una definición general de calidad, pero entender que en la aplicación del concepto, en la operativización del concepto, pues van a haber desacuerdos. Entonces, ¿eso qué genera? Toda esta gama de diferentes maneras de verla, pues ha generado, digamos, diferentes visiones del concepto de calidad que pueden ser problemáticos porque hay tantos que a veces es bastante difícil llegar a la concreción de un acuerdo sobre el concepto y es un acuerdo general. Bien, por un lado, el concepto de calidad se puede asumir como una propiedad, es decir, la calidad está derivada derivada de una esencia inmutable, es decir, de las propiedades inherentes a una cosa valorada. Entonces, hay un objeto o algo en concreto que se valora y la calidad de él va a depender de sus propiedades inmutables. Ahora, otra visión, otra manera de acercarse al concepto de calidad ha sido la mirada desde que se mira la calidad como un sinónimo de progreso o una forma de ser de una sociedad moderna. Y en ese sentido se considera que la calidad es un valor incuestionable y se asocia fundamentalmente, se asocia al cumplimiento de metas objeto de medición, de medición objetiva con el propósito de superarlas. Otra visión de la calidad es que la calidad está asociada a la satisfacción del cliente. Entonces, cuando hay un cliente satisfecho, hay un servicio de calidad. Entonces, en el ámbito institucional y organizacional, conectada con la idea de productividad, pues se mide bajo el parámetro de satisfacción de las demandas y en ese sentido involucra la estrategia de la mejora continua, tanto de la gestión como de los procesos. También hay otra mirada de calidad como un proceso de rendición de cuentas. En ese sentido, se mira como un mecanismo para garantizar derechos y verificar el cumplimiento de los deberes de tanto de los docentes, como de los estudiantes, como los administradores, como también de toda la institución en su conjunto. Entonces, en esa medida, como rendición de cuentas, pues esa visión de calidad garantiza, digamos, que se están ejerciendo derechos y se puede verificar el cumplimiento de los deberes de las personas que son los agentes educativos o los que participan en el proceso educativo. Otra visión de calidad es mirar la calidad como un proceso integral. Es decir, mirar que la calidad, o sea, que la calidad no es producto de un segmento o la sumatoria de elementos, sino de la articulación de todos los componentes de un sistema. Y se mide usualmente valorando lo que los estudiantes requieren para su desarrollo educativo, tomando en cuenta, obviamente, el contexto físico de la institución, el personal docente, los materiales y las estrategias didácticas que se pueden implementar en una institución. Otra visión o otra mirada sobre la calidad es desde la perspectiva del valor, de un valor como es la eficiencia. En ese sentido, la calidad está asociada a la eficiencia en el uso de medios, a la eficacia de los procesos y implica generar mayores beneficios con mínimos recursos. Usualmente, cuando se mira la calidad como una eficiencia,
ella se mide contrastando lo que aprenden los estudiantes con lo que deberían aprender. Algo parecido vemos en nuestro sistema de evaluación dentro de lo que llamamos las pruebas Saber y las pruebas Saber Pro, que están, digamos, de alguna manera orientadas o construidas sobre lo que deberían saber los estudiantes y deberían saber hacer en cada uno de los grados o en cada uno de los estadios de su formación. También se puede mirar la calidad desde una perspectiva, es decir, desde mirarla como desde una perspectiva de la relevancia. Y en ese sentido, la calidad pues se basaría en medir qué tanto lo ofrecido responde a lo que el individuo necesita para desarrollarse tanto en lo intelectual como en lo afectivo, como en lo moral, lo físico, y también para desempeñarse profesionalmente en lo político, en lo económico, en lo social. Es decir, que el programa y lo que se ofrece, los contenidos de formación, pues son relevantes para la sociedad en que va a funcionar el individuo. Y finalmente, y retomando otra vez, una visión de la calidad como un proceso integral, pero en este caso, la calidad es un proceso holístico que involucra elementos internos y externos, es decir, no depende solamente de, digamos, del funcionamiento, la organización, la gestión interna de todos los agentes educativos, sino de otros agentes o de otros, digamos, entidades que entran a jugar parte en la universidad y en los procesos educativos que son externos a ella. También entran en juego mirar lo objetivo y lo subjetivo. Y esa visión integral de la calidad, pues, de alguna manera no se deja sujetar a las lógicas economistas y usualmente requiere apelar a nuevas formas de autoevaluación que se hagan desde una dimensión social y se mide no solo por la evaluación de los estudiantes, sino de todos los agentes que participan en el sistema educativo. Es decir, no solo se evalúa, no solamente se determina esa calidad a partir de la evaluación de los estudiantes, es decir, cómo les van las pruebas, saber pro, en las pruebas, saber del bachillerato, pues en el caso de las instituciones universitarias, sino también de la participación de la evaluación de todos los agentes que participan en el sistema educativo. Y finalmente, una visión de la calidad como proceso de cambio cualitativo. Eso implica pensar que la calidad es un proceso de superación de los estados anteriores y busca transformar fines y medios y procesos, de alguna manera, a través precisamente de esa constante reflexión sobre las prácticas, e implica promover un uso crítico del conocimiento. Usualmente va a promover la construcción teórica mediante la problematización, el descubrimiento y la reflexión sobre la propia experiencia y la creatividad. Y en esta visión de la calidad como un proceso de cambio cualitativo, pues también supone un cambio cualitativo de los procesos y obviamente requiere la participación de una comunidad académica reflexiva, de una racionalidad basada en procesos situados históricamente y en contextos, en los contextos y en los sujetos específicos que pues participan digamos, dentro de todo el proceso educativo, concretamente en un momento histórico puntual. Ahora, ¿cuál es la concepción de calidad que el Sistema Nacional de Acreditación más o menos acolita, digamos, sobre el cual ella propone una serie de factores, características, indicadores para evaluar la calidad? Bueno, en primer lugar, el CNA reconoce que el concepto de calidad es un concepto diverso y complejo, pero que el concepto de calidad también funciona como un marco de valores que permite reconocer una propuesta académica específica o un tipo de institución. Y el concepto de calidad o la calidad implica hacer juicios sobre la distancia relativa entre el modo como una institución o un programa presta el servicio. Es decir, la distancia relativa entre el modo como lo presta y la manera óptima como debería ocurrir.
En este sentido, la calidad está sustentada en lo particular de lo que se valora o se mide. Y para evaluar el programa o la institución, entonces, pues, se requiere comprender sus propiedades, sus características, su misión, su visión, su proyecto educativo y su contexto de implicación, de implementación, perdón. Todo esto lo que quiere mostrar es que hacer una evaluación de la calidad de un servicio educativo es un proceso y una operación bastante compleja. Compleja desde el punto de vista de que primero que todo hay que ponerse de acuerdo cuál va a ser la concepción o el concepto de calidad que se va a manejar y que va a orientar los procesos de evaluación. También el CNA reconoce que el concepto de calidad es la calidad es una referencia, es un ideal o es un prototipo. Y se logra en la medida en que algo se acerque al prototipo. Es decir, que entre más cerca esté un servicio específico de un programa al ideal de un prototipo de servicio que debería estarse ofreciendo, en esa medida se puede determinar su nivel de calidad. La calidad de un programa se valora con base en su cercanía con un modelo ideal, prototípico, de acuerdo a su género. Claro, no es cualquiera, sino de acuerdo, porque no es lo mismo, ¿sí? La calidad de un programa o cómo se mide la calidad de un programa X, un programa de formación, por decir algo en medicina, a uno en odontología, aunque ambos sean de salud, cada uno tiene una serie de especificidades. Entonces, el concepto de calidad en el CNA plantea, es decir, para poder pensar ese concepto de calidad y estudiarlo y analizarlo y de alguna manera mirar cómo se puede hacer operativo, el juicio de calidad pues debe integrar todos los elementos asociados, es decir, debe integrar factores, debe tener en cuenta procesos y debe tener en cuenta resultados. El concepto de calidad del Centro Nacional de Acreditación asume un modelo integral de evaluación, es decir, digamos, ya recuerdan ustedes las visiones que mostré ahora, está más parado en una concepción integral. Toma en cuenta todos los factores de incidencia y el peso que la naturaleza de esos factores pues tiene sobre los recursos institucionales, sobre los procesos internos, los resultados y los resultados de gestión. Y otra idea es que el concepto de calidad evoluciona en relación con los factores a considerar. Vamos a mirar ahora algunos cambios que históricamente el estado del arte que hicimos muestran algunos cambios en el concepto de calidad que, digamos, ha hecho el Sistema Nacional de Acreditación. Ahora, entre 1996 y 1997 y entre el 2003 y el 2006, pues hubo cambios en la ampliación y la precisión del objeto de referencia para el proceso evaluativo. En ese sentido, se llegó a digamos, a un cambio en el juicio, en la manera como se hace el juicio. El juicio se basa en las características que permiten reconocer en un programa la naturaleza de sus prácticas. Es decir, tiene mucha relación con las características, ¿sí?, del programa, de sus prácticas. Y el juicio está emitido sobre la distancia entre esa realidad y una realidad óptima o esperable. Ahora, ¿qué es lo nuevo o qué es lo que realmente se cambió? Bueno, lo nuevo fue asumir como parámetro un ideal de calidad óptima. Y el juicio sobre el modo como se presta el servicio, entonces ahora se mide por la distancia entre la realidad y lo deseable. Y así se determinó un conjunto de características generales de calidad. Entonces, ¿cuál debería ser ese conjunto de características generales de calidad? Que permitieran medir esa distancia entre la realidad de un programa y lo deseable de ese programa.
Miremos algunas variables y dimensiones históricas en la investigación institucional de la evaluación, específicamente de la calidad educativa. Para hacer, es decir, las investigaciones que se han hecho sobre evaluación y calidad educativa, normalmente han contemplado varias variables. Una de ellas es la selección de estudiantes, el proyecto de estándares mínimos de calidad, es digamos, una variable que se ha considerado, el sistema integrado de inspección y vigilancia, de inspección, vigilancia y control, los factores asociados a la docencia, la cobertura, la equidad, la flexibilidad y el enfoque por ciclos. Es decir, son variables y dimensiones que han tenido un peso en la investigación sobre la evaluación y la calidad educativa. En cuanto a la selección de estudiantes, como una de las variables para determinar la calidad educativa o para investigar sobre la calidad educativa y la evaluación, se genera una primera tensión y es sobre la selección de estudiantes, porque es sabido que la calidad de una institución va a depender mucho, la calidad del servicio que presta, va a depender mucho del insumo de entrada, es decir, la calidad de estudiantes o el nivel de desempeño con que llegan los estudiantes a un programa. Entonces, los organismos que elaboran, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la primera tensión? Pues lo que sucede es que los organismos que elaboran los instrumentos públicos de evaluación miden los logros mediante exámenes y técnicas de evaluación sin tener en cuenta ejecuciones diferenciales de los grupos sociales, porque diferentes grupos sociales, de acuerdo a su contexto histórico, social y cultural, y sus condiciones socioeconómicas, que ha impedido de pronto un acceso a la educación desde temprana edad, puede tener una injerencia en la, digamos, en el desempeño de los estudiantes en las pruebas. Y eso no ha sido considerado. Ahora, se ha intentado resolver eso mediante el estudio de factores asociados, pero este estudio de los factores asociados en Colombia se ha hecho más en las pruebas saber, en algunos momentos, pero no en las pruebas saber pro. Ahora, miremos un poco cómo ha cambiado, digamos, y ahora entrando un poco más hacia el concepto de competencias, ¿cuáles han sido los hitos de la evaluación para la selección de estudiantes de ingreso a la universidad? Entonces, estamos mirando que una de las tensiones está sobre la selección de estudiantes. La primera tensión es que las pruebas están hechas de manera general para toda la población, pero no toma en cuenta que de ciertos grupos sociales van a tener ejecuciones o van a tener desempeños diferenciales dependiendo de las condiciones de acceso a la educación o al tipo de educación al que han tenido posibilidades de ingresar. Obviamente sabemos que en ciertos grupos socioeconómicos tienen ciertas desventajas, pero también a veces ciertas maneras de pensar de ciertos grupos sociales y culturales. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando la evaluación que se hace para seleccionar la materia prima que entra al sistema universitario? Y ya sabemos que ese factor, selección de estudiantes, es un factor que ha sido estudiado cuando se hace investigación en evaluación y en la calidad educativa. Porque evidentemente la calidad del servicio va a depender mucho del tipo de sujetos que entran. Entonces, en Colombia, digamos que en 1968 pues se aplica la primera prueba de ingreso a la educación superior, pero esa prueba era voluntaria y luego pues se hizo obligatorio. Y en esa época se logró la integración del Sistema Nacional de Pruebas al naciente ICFES, o sea, el Sistema Nacional de Pruebas entró a ser parte de lo que era el Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior. En 1998 los exámenes se hicieron ya obligatorios y en esa época pues se evaluaban 5 áreas en 9 pruebas.
En el año 2000, época en la que participamos desde la Universidad del Valle en el cambio de la concepción a partir de la revolución cognitiva, es decir, que ya no se miraba que la inteligencia dependía de las aptitudes, es algo así como que usted nació inteligente, mijo, y bueno para las matemáticas, y no nació bueno para las matemáticas, se jodió. Entonces ese era el concepto de actitudes y de que solamente las personas tenían como un solo tipo de inteligencia y que tenía que ver con cuestiones hereditarias. Y hay un cambio en la concepción de la cognición, de cómo funciona la mente, y eso conlleva a saber que la mente es dinámica y que tenemos múltiples inteligencias de maneras diferentes de ahí, y que la calidad de del desarrollo de esas inteligencias pues depende del contexto sociocultural y las oportunidades en las que se ha tenido que mover el sujeto o el individuo, y eso hace que haya un cambio en el enfoque del examen que pasa del enfoque de actitudes a un enfoque de competencias. Y en esa medida, las pruebas nacionales se alinearon con las pruebas internacionales que ya evaluaban las competencias, o se evaluaban desde una perspectiva de competencias. Bueno, en el 2005 se amplían los propósitos y usos del examen, y en el 2007 se incluye un componente flexible y una prueba de profundización. En esa época, creo que la del 2007, que duró más o menos hasta el 2002, 2009 o 2010, fue una prueba, digamos, yo diría que una de las mejores pruebas que se han producido para evaluar, digamos, el acceso al ingreso a la universidad, sobre todo porque daba la oportunidad de que los estudiantes escogieran una habilidad, una competencia en la que ellos se sintieran fuertes. Entonces uno podía profundizar en matemáticas o hacer en competencias ciudadanas, sí, en ciencias básicas. Entonces ahí tenía uno esa posibilidad. Y actualmente, para mí, desde una perspectiva, ha habido un avance porque, digamos, tiene una mirada más íntegra del saber, de la interdisciplinaridad. Y entonces ahora se evalúan 5 competencias genéricas, como son la prueba de razonamiento cuantitativo, la de lectura crítica, la comunicación escrita, que hace parte de las pruebas saber pro, pero no de las pruebas saber, y las competencias ciudadanas e inglés. Así que ha habido una evolución en la manera y en la manera de evaluar, en la concepción de evaluación, en la manera de evaluar y en los instrumentos. ¿Para qué? Para asegurar que de alguna manera se pueda tener un conocimiento fundamental de la materia prima que ingresa, de la materia, digamos, humana que entra a la formación en las universidades. Una variable también que se tiene en cuenta es la variable de flexibilidad. Esta variable es muy interesante porque implica alinearse a los cambios y adaptaciones demandados desde afuera. Implica formular propuestas innovadoras, es decir, la flexibilidad de la universidad para estar constantemente formulando propuestas innovadoras. Toma en cuenta la tendencia global de inestabilidad, contingencia y cambio, por lo tanto la flexibilidad debe ser una flexibilidad que le permita adaptarse de manera inteligente a los cambios. Implica que haya flexibilidad curricular, flexibilidad académica, flexibilidad pedagógica, pero aquí se genera una segunda tensión, y es que en lo que encontramos en el estado del arte y lo que, digamos, ha sido el estudio y las investigaciones en evaluación y en la calidad de la calidad educativa, es que no se ha tenido en cuenta la flexibilidad en la evaluación y en las didácticas. Y esta parte es muy importante, digamos, porque la evaluación y la didáctica son básicamente 2 aspectos que son los que se corresponden con lo que es el ejercicio formativo en las aulas, es decir, bien abajo, en la parte donde realmente, como dice el dicho, donde se cuecen las habas. Y otra variable que, digamos, ha sido objeto de estudio cuando se hace investigación sobre evaluación y también ha sido una variable para pensar la calidad educativa, es la variable de ciclos de aprendizaje. En el marco de los estándares mínimos de calidad, pues se propone esta variante de ciclos de aprendizaje, pues como una forma representativa de la flexibilidad que facilita pues la consecución para los estudiantes de créditos y la flexibilidad en la organización curricular. Y
también permite al estudiante progresar en el tiempo, en su formación y según sus intereses y necesidades, porque el aprendizaje obedece a un ciclo, entonces se pueden hacer ciclos más largos o ciclos más cortos. La tendencia es hacer ciclos más cortos. Permiten también la permanencia en el sistema educativo gracias a la graduación de cursos cortos. Y esta variable de la flexibilidad, de los ciclos de aprendizaje, permite ajustes en distintos estadios de la formación acorde con las contingencias. También permite cursar carreras en menos tiempo y permite la movilización de los estudiantes entre las distintas instituciones. Entonces, este concepto de pensar la formación desde ciclos de aprendizaje es muy interesante para mirar la calidad y digamos, prestar un servicio de calidad. Ahora, ¿qué cambios en concreto ha habido en el Sistema Nacional de Acreditación en relación con los factores, características, variables e indicadores que propone el Sistema Nacional de Acreditación? Porque ella propone unos factores, unas características, unos indicadores, y esos los usan las universidades para hacer su propio proceso de autoevaluación. Y nosotros en el estado del arte, que es el estudio que hicimos, que más o menos cobijó entre 1998 y 2012, pues vamos a mirar cuáles son esos factores que cambiaron en relación con la evaluación y los aprendizajes de los profesores. Porque obviamente ha habido cambios digamos, en otros aspectos, otros factores, pero aquí yo solamente menciono los asociados a la evaluación de los aprendizajes. Ahora, entonces, según el estado del arte, el factor estudiantes y profesores, específicamente la característica 17, asociada a la existencia de sistemas institucionales y adecuados a la evaluación de los profesores en cuanto a su desempeño académico y producción como docentes investigadores, desaparece como elemento del proceso de autoevaluación entre el 2003 y el 2006 y reaparece en el 2012. Entonces, su no continuidad, pues es evidente que cortó el seguimiento a la construcción del conocimiento informado del desempeño pedagógico didáctico y de evaluación que arroja luces para afinar los procesos asociados a estos ámbitos de labor docente, pues así como construir un saber pedagógico y didáctico de la evaluación. También según el estado del arte, la característica 34 de los procesos académicos asociados a la existencia de políticas y reglas claras, universales y justas de evaluación de los estudiantes y su aplicación según la naturaleza de actividades académicas, se ha mantenido como referente de evaluación de calidad. Igualmente la característica 35 que versa sobre la evaluación de los trabajos de los estudiantes. Pero las versiones del CNA de la década del 2000 pasan de valorar los trabajos como productos a valorarlos como procesos. Esto implicó un cambio en la evaluación acorde con el enfoque de competencias y el concepto de ciclos de aprendizaje. En relación con la característica denominada evaluación y autorregulación del programa característica 25, se agregó la participación de los egresados, mientras que antes solo consideraban a los profesores y los estudiantes regulares del programa del curso, lo cual recibe una retroalimentación y una mirada de los que ya se han graduado, que están en servicio profesional. Ahora, de acuerdo con este estado del arte, una tercera tensión que vemos es que hay una ausencia del conocimiento de los impactos de la evaluación histórica de los factores y características que estructuran los procesos de acreditación de los programas universitarios en las prácticas formativas universitarias. Y, digamos, tener ese conocimiento ayudaría a develar los factores y características que han sido preponderantes en el actual proceso de acreditación de alta calidad. ¿Cuáles son los que han tenido mayor peso y cómo han funcionado y qué peso han tenido en la transformación del servicio educativo? Especialmente qué factores y características han contribuido significativamente a la reflexión y al cambio en las concepciones y prácticas de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y de los docentes. Las competencias. Hablemos un poco de las competencias. Bueno, las competencias como objeto de enseñanza-aprendizaje de la evaluación en el contexto universitario, pues básicamente en el contexto educativo, el concepto de competencia entró con el concepto de competencia lingüística. Es decir, el hombre nace con una capacidad innata de desarrollar un potencial que es el potencial de aprender una lengua. Y se convierte, digamos, la competencia lingüística en un saber que hay algo que sé. Y entonces saber algo
algo específico, hace parte de una competencia. También entró dentro del campo de la educación digamos, a configurar el concepto de competencia. El concepto de competencia comunicativa, es decir, mi capacidad de saber qué hablar, cuándo hablar, delante de quién, cómo, de qué manera. Ese saber, ¿sí? Es un saber social que se construye socialmente en la interacción con los otros y se convierte en un saber hacer, es decir, en cierta medida en un saber hacer algo, como saber saludar, saber conversar, ¿sí? Saber presentar una idea y todo ese tipo de cosas. En sí es el desarrollo del potencial, es decir, uno nace con un potencial que puede desarrollar, pero que solo se desarrolla en interacción social, y esa interacción social es la que permite ese desarrollo. Pero también la competencia se asume como se habla de una competencia modal, como un saber actuar, que implica saber que yo tengo un deber, o sea, hay un saber hacer, hay un deber hacer, y un saber hacer, y la combinatoria de ellos me permite tener un ejercicio modal de ese potencial. Entonces, ¿cuáles serían los interrogantes que nos tendríamos que hacer sobre el lugar de las competencias y la concepción de competencias en el campo de la educación? Habría que interrogarse para que dialoguemos un poco sobre las tensiones que esto genera, esta concepción de competencia ha generado en el campo de la educación. Por ejemplo, pensar qué efectos ha tenido el enfoque de competencias en la mejora de la calidad del servicio educativo en las instituciones. ¿Siguen los profesores evaluando contenidos o ya evalúan competencias? ¿Las pedagogías y las didácticas están acopladas a eso? ¿Todos los procesos del servicio educativo están ajustados a entender que lo que se está desarrollando es un potencial? ¿Cuáles han sido los cambios generados por la asunción del enfoque de competencias en las concepciones sobre la evaluación? Es decir, cómo el enfoque de competencias ha cambiado en los agentes educativos del servicio educativo universitario, la concepción sobre evaluación. ¿Y en qué medida los cambios han contribuido a la mejora de la calidad educativa? ¿Cuáles son las condiciones educativas pertinentes para aprovechar el potencial lingüístico, es decir, el potencial que todo ser humano tiene de hablar, de escribir, ¿sí? Por ejemplo, y de llevarlo a un nivel de desarrollo óptimo, o el potencial que nosotros de todas maneras nacemos, por ejemplo, con una competencia para contar, no para matematizar, pero sí para contar. Entonces, ¿cuáles son las condiciones educativas pertinentes para aprovechar el potencial lingüístico y llevarlo a niveles de desarrollo óptimo y compatible con un nivel de vida digna que consagre una sociedad equitativa, igualitaria, sensata, sana y progresista? Es decir, cómo convertir un instinto en un arte. Es algo que debería estar pensando la universidad si va a asumir realmente el concepto y el enfoque de competencias. ¿Cuál es el papel del contexto local de tipo de universidad, es decir, el tipo de universidad, el tipo de universidad y de programa que ofrece, y la naturaleza de los cursos en el desarrollo de las competencias? Todas estas son preguntas que generan tensiones, digamos, porque son asuntos que no se han resuelto. ¿Cómo generar un escenario educativo que movilice el potencial de la naturaleza humana y desarrolle de forma adaptativa, se desarrolle de forma adaptativa, provechosa y altamente virtuosa? Ahora, ¿qué propongo yo? En síntesis, todo este cuento para simplemente decir que el ejercicio del servicio educativo universitario debería asumir como objeto de desarrollo y potenciación el componente generador y diferenciador de la naturaleza humana. ¿Y cuál es ese componente? Bueno, para ello convendría que cuando miramos las competencias, miremos que hay que pasar de pensar la competencia solamente con un componente sintáctico, es decir, la competencia está conformada solo por un saber y un saber hacer, que es en cierta manera sistémico y discreto, como generador de lo característicamente humano, y uno que sea más creativo y esencial como es el componente semántico. ¿Por qué? Porque el componente semántico es el dispositivo genético e intelectual más potente de lo que es ser un ser humano. Es decir, es aquel que contribuye en el hombre a darle sentido y valor a la existencia. Porque precisamente hay un potencial que es el potencial semántico. Es decir, los hombres, los seres humanos, nacemos con una pulsión natural de tejer sentidos y significados sobre el mundo social y cultural. Y eso lo hacemos en interacción con los otros.
Es decir, que la competencia que se debería pensar para desarrollar fundamentalmente, aunque no la única, es la competencia para significar el mundo, para interpretar el mundo, para transformar el mundo. En ese sentido, estaríamos relacionando el concepto de competencias con un servicio de calidad. Eso es lo que quería compartir con ustedes, colegas. Y bueno, quisiera ver si va a haber preguntas. Claro que sí, profe. Bueno, si en algún momento surge alguna pregunta, la puede realizar o por este medio, puede activar su micrófono, su cámara, si quiere también, o por el chat. Vamos a dar 2 minuticos de espera. Profe, de todas formas, mientras que, Amanda Ortiz levantó la mano. Claro que sí. Adelante, Amanda. Muy buenas tardes. Tardes, primero, muchísimas gracias a CESCO y al profesor Luis Carlos. Excelente exposición, muy buena cronológicamente y con todo el contenido, me pareció excelente. Tuve problemas al inicio, las primeras no pude, inclusive no he llenado formulario ni nada porque no, de inscripción, de asistencia sí hubo, porque al principio tuve problemas, pero luego ya pude tener de corrido la presentación. Yo tengo una inquietud nomás. En la parte de la exposición se ha hecho referencia a la importancia o la dependencia de esa calidad que nosotros podemos ofrecer según el insumo que tomamos, o sería como el ingreso de la calidad del estudiante que ingresa. En esa parte, inmediatamente yo dije, ahí tengo contradicción. Sin embargo, usted en su exposición aclaró que sí tenemos que tener en cuenta la parte social y todo el entorno de donde viene un estudiante. Yo soy de la Universidad Nacional de Colombia. Usted sabe que nosotros tenemos sedes a nivel nacional y dentro de la universidad tenemos esas diferencias de qué estudiantes nos llegan, porque no es lo mismo estudiantes en su final de la educación media que llegan en la sede de Bogotá, por ejemplo, a los que nos llegan a nosotros. Yo soy de la sede de Palmira, que tenemos fundamentalmente estudiantes de Putumayo, de Nariño. También tenemos unos sistemas de admisión especiales que se llaman dentro de la universidad para cubrir un poco lo de equidad. Pero nosotros, una cosa que estamos viendo es que no es que dependamos nosotros de esa calidad del estudiante que viene, sino cuál es la calidad de los profesores que pueden acoger a todos estos estudiantes que vienen en unos niveles completamente diferentes. Nosotros podemos tener un estudiante que venga del último rincón en Nariño, en Putumayo, donde nunca vieron un microscopio, o si se lo vieron no lo pudieron tocar, ¿cierto? A estudiantes que vengan de colegios públicos también de Cali, que tienen un desarrollo muchísimo más, y también muchos estudiantes de colegios privados. Pero ¿cuál es el plus de lo que nosotros tenemos como profesores? Que logramos tener todos los estudiantes en esa diversidad, entender y cómo logramos nivelar, porque no es que ellos no sean inteligentes, sino hablamos también de las diferentes formas de aprendizaje y de las diferentes inteligencias. ¿Cómo logramos que esos muchachos pasan sus 5 años, cierto, que llegaron que no podían ni manejar bien lectoescritura, que no podían asumir responsabilidades como presentar un seminario y ese tipo de cosas, y cuando salen en sus pruebas saber pro y todo, ya salen nivelados? O sea, ellos realmente en cuarto, quinto semestre ya están volando igual que los otros, ya se han nivelado. Entonces, ese plus, ¿dónde lo meteríamos? En la fórmula que usted nos estuvo midiendo. En la parte de calidad, porque una forma de medir la calidad es en dónde hubo mayor trabajo de los profesores. En esos estudiantes que entraron, que todos venían de unas pruebas, yo no sé ahorita cómo son los números, pero pongámosle que todos fueran 800, y que los que nosotros recibimos todos fueron, o la mayoría fueron de 400, pero al finalizar, si usted mira las pruebas pro de ellos, van a ser comparables. Entonces, ¿dónde hubo mayor aporte? En donde los estudiantes que llegaron con un nivel que podríamos nosotros decir académico bajo, pero no es que no sean inteligentes, o de esos que salieron de unos colegios bilingües y con otras condiciones y otro entorno social. Esa parte, ¿cómo se mediría en la de mayor calidad?
Ok, gracias Amanda por la pregunta y por la inquietud. A ver, mencioné esto porque dentro de las investigaciones sobre evaluación y calidad es una de las variables que toman en cuenta que inciden en las, digamos, en las miradas sobre la calidad del servicio que se presta. Por lo que estaba mencionando obviamente es que, o digamos, el insumo de entrada pues marca una pauta, pero esa pauta no se queda ahí. Y como usted lo dijo, ¿por qué? Porque, digamos, dentro de las características que se evalúan o que tiene que autoevaluarse una misma universidad, está si la universidad, qué interpretación y uso hace de los resultados, por ejemplo, de las pruebas saber, como lo mencionabas tú, las pruebas saber pro, perdón, o de otros sistemas de evaluación internos que tenga la universidad. Por ejemplo, la Universidad Autónoma tiene un sistema institucional de evaluación que hace una prueba de entrada y una prueba de salida en el primer semestre a todos los estudiantes, y también creo que hace una prueba intermedia y hace una preparación para las pruebas Saber Pro, y lleva un registro digamos, de una serie tiene todo un sistema de evaluación, integral de evaluación, que le permite mantener un registro y una revisión y una retroalimentación sobre el proceso. Entonces, consideran el insumo y después lo valoran frente a los, digamos, a los tipos de prácticas que han hecho tanto profesores como los programas, como dijo usted, poner a estos chicos que obviamente no están en condiciones inferiores, sino que simplemente han estado en unas situaciones sociales diferentes que no les han permitido acceder, han accedido al conocimiento de maneras distintas, y cuando llegan a la nacional, por ejemplo, en Palmira o en Bogotá, pues tienen que, como lo dijo usted, nivelarse, pues porque han accedido al conocimiento de otras maneras y no de la, digamos, la manera como se gesta en las grandes capitales. Y eso, como dijo usted, los nivela. Entonces, las universidades tienen que tener dentro del proceso de autoevaluación, mirar el impacto que ha tenido sus propios sistemas de evaluación, si los tienen, y también la manera como llevan un registro para mirar el progreso de los estudiantes, porque eso hace parte de una de las características que se evalúan o que propone el Sistema Nacional de Acreditación que las universidades tengan en cuenta cuando van a hacer su autoevaluación de sus programas. No sé si con eso respondo la pregunta. Espero que sí. Sí, nosotros, pues, usted sabe que nosotros inclusive tenemos nuestras propias pruebas de ingreso, ¿no? No ingresamos con las pruebas. Sí, la nacional tiene pruebas de ingreso. Y está todo eso, pero uno lo que ve cuando se están comparando entre universidades, no hay como un parámetro donde mira, bueno, ¿qué tanto aportó la institución y esos profesores a que esos estudiantes llegaran? Porque los que me llegaron con 800 y en la prueba sacan, por decir algo, pues en la PRO sacan 850, pero los que llegaron con 400 y pico y también sacan 850, entonces pues hubo mucho más aporte de esa institución y de esos profesores. Sí, claro. Excelente su presentación, profe. Muchas gracias. Okay, bueno, listo, gracias. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer algún tipo de pregunta o ya estaría así por el momento? Bueno, profesor, muchísimas gracias. Gracias, Mary, Fabiola, por habernos acompañado, a Daila, a Amanda, a Liliana, muchísimas gracias. Simplemente este espacio es para eso, para poder tener un crecimiento colectivo de conocimiento, para poder estar acá sabiendo un poquito de lo que está sucediendo en temas de educación superior. Y muchísimas gracias, profe, por absolutamente todo y este espacio tan enriquecedor. Ok, gracias a todos y por haber participado los que estuvieron presentes. Y bueno, ojalá que hubiéramos podido tener más tiempo para dialogar, pero el tiempo es muy corto y el tema es muy sustancioso, y de hecho, yo no alcanzaba a hacer, digamos, una maduración más de la propuesta que quiero hacer. Pero bueno, gracias.
A Gracias a usted, todos. profe, claro que sí. Esperamos encontrarnos el próximo mes con otra ponencia, con otro tema, para que asistan. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, es muy fácil, www.cidesco.org.co. Ahí van a poder encontrar toda la información también y van a poder encontrar esta grabación en nuestro canal oficial de YouTube, que es Corporación Cidesco. Entonces, de todas formas, en el correo electrónico están todas nuestras redes sociales por si nos quieren seguir. Y muchísimas gracias. Ok, Feliz gracias. tarde a Chao, que todos. estén bien, hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchísimas